Bueno, hoy vamos a ver el efecto de la solubilidad, el efecto que tiene el pH en la solubilidad de muchas sales. Esto es importante sobre todo para el diseño de electrodos, ya que la mayoría de los electrodos y potenciómetros, incluidos los pHímetros, trabajan con diferentes concentraciones de pH, perdón, diferentes valores de pH, perdón, diferentes valores de pH. Ya habíamos visto en las sesiones anteriores que, por ejemplo, si tengo una sal, por ejemplo, vamos a decir cloro de aluminio. El cloro de aluminio se disocia en aluminio más el cloruro. Y entonces, cuando yo calculo la KPS prácticamente queda así. La KPS es igual a la concentración de aluminio por la concentración de cloruro al cubo. Porque tenemos 3. Y si yo le agrego otra sal, por ejemplo, NaCl, la cual es muy soluble, esta también me va a generar iones positivos y cloruros. Y entonces, esta como tiene una KPS muy grande, al proporcionarme cloruros, estos cloruros se pueden sumar a y entonces, al tener más de este reactivo, la KPS no se va a ver alterada. Entonces, si aumenta, tiene que disminuir. Y eso es así como que algo inefable. Si aumenta, tiene que reducirse para que permanezca constante. Entonces, por eso la acción de que agregues una sal puede llevar a que otra sal precipite. Y bueno, pues entonces sucede exactamente lo mismo. Entonces, si tengo una sal, recordemos que el pH tiene dos formas. El pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. Ya hablando en química analítica, esto en realidad va siendo menos el logaritmo de la normalidad a la cual se encuentra un ácido. Esto siempre y cuando esté completamente disociado. Ya después veremos un poco acerca de la disociación de acuerdo al pH y todo eso, pero por ejemplo uno de los ácidos más fuertes que se disocia así directamente, el ácido clorhídrico, a normalidades muy bajas, esta relación es perfectamente válida. También ya sabemos que el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Y entonces esto también va siendo menos el logaritmo de la normalidad de alguna base fuerte, como por ejemplo NaOH, siempre cuando esté más o menos diluida. También ya sabemos que la relación que guardan estos dos es que el pH más el pOH es igual a 14. Entonces, si nosotros necesitamos conocer uno a partir del otro, pues recurrimos a esta ecuación. Y bueno, entonces, ¿qué sales se van a ver afectadas por el pH? Pues aquellas entonces en las cuales liberen protones o absorban protones, aquellas que liberen hidroxilos o absorban hidroxilos. Normalmente hay una forma más común que la otra. En realidad los protones, hay sales que absorben protones del medio y hay otras sales que liberan hidroxilos. O sea, casi nunca vas a encontrar una sal que absorba hidroxilos y tampoco vas a tener casi una sal que libere protones. La mayoría, las cosas que liberan protones en sí en realidad son ácidos, no son sales. Entonces, por eso prácticamente nos limitamos a estas dos opciones nada más, que absorban protones y que liberen hidroxilos. Estas son sales, la mayoría de estas son sales orgánicas porque la mayoría de ellas involucran alguna base de Lewis, como por ejemplo las aminas, el amoníaco, y algunos otros elementos también que tienen electrones de no enlace pueden absorber protones. Y aquellos que liberan OH normalmente son hidroxilos.
Y bueno, entonces vamos a comenzar con uno de los más comunes. Bueno, una de las sales más comunes para el diseño de electrodos son las sales de cobre. Entonces, aunque el óxido de cobre no es el más común, es el más facilito para empezar a trabajar para conocer este principio. El óxido de cobre, si nosotros lo hacemos reaccionar con agua, en presencia de agua, el óxido de cobre puede hacer esto. Convertirse en hidróxido de cobre. Entonces, nuevamente esto en presencia de agua, ya no reaccionando con agua, sino en presencia de agua, esto me va a generar cobre. Vamos a ponerle 2 más. 2 más. Cobre más hidroxilos. Y de hecho son 2 hidroxilos. Entonces, cuando yo calcule la KPS de esta sal del hidróxido de cobre, su KPS va a ser igual a la concentración de cobre por la concentración de hidroxilos al cuadrado. Y entonces, nuevamente, si yo por una u otra razón altero la concentración de hidroxilos, esta aumenta, entonces esta tiene que disminuir para que la KPS permanezca constante. Si yo aumento la concentración de hidroxilos, la concentración de iones cobre disminuye para que la KPS permanezca constante. O al revés, si yo disminuyo la concentración de iones hidroxilos, entonces tiene que aumentar la concentración de iones de cobre para que la KPS permanezca constante. Y es lo que vamos a analizar ahorita. Entonces, bueno, entonces siguiendo la misma dinámica que estamos viendo ahorita del cobre, vamos a hacer el problema. Aquí está nuevamente escribir la ecuación de la disociación del hidróxido de cobre en cobre iónico más hidroxilos. Entonces la KPS viene dada por la concentración de cobre 2 por la concentración de hidroxilos al cuadrado. Y esta es la KPS del cobre. Entonces nos preguntan que qué solubilidad va a tener el hidróxido de cobre a un pH de 6.9. Entonces, vamos a ver. Tenemos que el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidroxilos. Entonces, este menos pasa al otro lado. Ahí está. Es igual al logaritmo de OH menos. Ahí está. Este logaritmo pasa al otro lado como base. Entonces, 10 elevado a la menos pOH es igual a la concentración de hidroxilos. Entonces, listo. Ya tenemos despejada la concentración de hidroxilos. Por ese lado, todavía falta aplicar esta, la de que pH más pOH es igual a 14. Entonces, vamos a despejar el pOH. El pOH es igual a 14 menos el pH. Entonces, sustituimos esta ecuación en esta otra. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que la concentración de iones hidroxilos, es igual a 10 elevada a la menos pOH. Y el pOH es igual a 14 menos el pH. Entonces, esto sería igual a 10 elevado a la menos 14 y menos por menos da más pH. Lo podemos descomponer todavía un poquito más, la concentración más bien desarrollarlo. Entonces, esta es una suma de potencias. O sea, tú sabes que si tú tienes A elevado a la N más M, esto es igual a A a la N por A a la M. Entonces, en este caso, N vale menos 14 y M vale pH. Entonces, esto es igual a 10 elevado a la menos 14, que multiplica a 10 elevado a la pH. Y entonces, esta fórmula
Esta fórmula es prácticamente universal para cualquier hidróxido que vaya a trabajar. Entonces, así es como voy a determinar la cantidad de hidroxilos que hay en el medio. Bueno, y estos van a influir directamente aquí. Entonces, si solamente dependiera la solubilidad del puro pH, ahorita ignorando la constante de solubilidad, nada más tomando en cuenta el puro pH ahorita, entonces vamos a sustituir el valor de 6.9 aquí. Entonces, la concentración de hidroxilos va a ser igual a 10 a la menos 14 por 10, a la 6.9, elevado a la 6.9. Y esto nos da un valor de, o lo podríamos saber también sustituir aquí directamente, ¿qué sería 14 menos 6.9? Son 7.1. 10 elevado a la menos 6, a la menos 7.1 es 9 por 10 a la menos 7. No, a la menos 8. A la menos 8. A ver, háganlo, chicos, porque mi calculadora luego tarda en prender. Un 10 elevado a la 6.9 por 10 elevado a la 14 negativo. 8.38 por 10 a la menos 15. No, ahí va a mal aquí. Bueno, entonces, este producto o esta evaluación ya me da de 7.9 por 10 a la menos 8. Entonces, ya nada más para calcular la solubilidad, lo único que tenemos que hacer es tomar como concentración máxima lo que podemos sacar de aquí. Pero bueno, este factor es dependiente, este valor que tenemos aquí va a afectar directamente la cantidad de cobre que tenemos. Entonces, ya la cantidad de cobre es igual a este factor al cuadrado, que afecta a la KPS. Entonces, ya nada más sustituyéndola, más bien despejándola aquí. La cantidad de cobre, el Cu, la concentración de cobre 2, es igual a la KPS, entre la concentración de cobre, bueno, sí, la concentración de hidroxilo al cuadrado. Entonces, ya poniéndole los valores, ahora sí ya tomando en cuenta que su valor es de 2.2 por 10 a la menos 20, todo esto dividido entre 7.9 por 10 a la menos 8 y esto al cuadrado. Entonces, la concentración de cobre 2 es igual a 2.2 con exponente 20 negativo entre 7.9 con exponente 8 negativo. Esto me da 3.52 por 10 a la menos 6. 3.52 por 10 a la menos 6. Y las unidades de estos son mol sobre el litro. Entonces, si ya multiplico por el peso molecular de esta sal, ya puedo saber cuántos gramos por litro hay. Pero esta es la manera en la que afecta directamente la solubilidad. Vamos a ver el efecto haciendo un barrido completo de todas las unidades. Bueno, entonces vamos a hacerlo en Excel para ver ya el efecto del pH sobre el cobre. Entonces, aquí tenemos esto. El pH lo vamos a poner de este lado.
saben, 0. Esto es igual a este más 1. Y así ya hacemos el barrido. Hasta 14. Hasta 14. Ahora, vamos a poner entonces la concentración de OHs. OHs. Y entonces quedamos que la concentración de OHs es 10. Vamos a usar esta, que se me hace más fácil que esta otra. Entonces es 14 menos pH, perdón, es 10 elevado a la menos 14 menos pH. Y cerramos paréntesis y ya está. Y ahí está, es la concentración. Entonces, vamos a calcular esa misma, pero ahora al cuadrado. OH. Al cuadrado. Esto es igual a esta al cuadrado. Ahí está. Ahora sí, vamos a calcular la concentración de cobre. Y entonces es igual a la constante que es 2.2 por 10 elevado a la menos 20. Todo esto dividido. Todo esto entre paréntesis, no voy a hacer las demandas. Todo esto dividido entre esta columna. Y lo hicimos a 6.9, casi 7. Entonces vean, aquí el valor, voy a ajustarlo un poquito más para que quede en potencia, lo cual 0. 2 por 10 a la menos 6 y un pH de 7. Lo que nosotros obtuvimos es 3.52 por 10 a la menos 6 a un pH de 6.9, o sea, un poquitito más alto. Aquí, vean, ahí el efecto. Entonces, esa es como la concentración hipotética, no es así como que la real. Entonces, ¿cómo se le hace para calcular la real? Bueno, pues hay que calcular primero entonces la solubilidad absoluta a partir del KPS que nos están dando. Pero ya podemos darnos una idea de cómo disminuye la solubilidad exponencialmente al aumentar el pH. Esto en escala logarítmica, dar formato al eje. Escala logarítmica, aceptar. Entonces vemos cómo la concentración disminuye exponencialmente al aumentar el pH. Ya, bueno, ya hablando de números de 10 a la menos 20, ya estamos hablando prácticamente del número de Avogadro, o sea que tendríamos ya en 10 a la menos 23, ya tendríamos una molécula por 1 litro nada más, o sea, prácticamente nada. Obviamente nunca vamos a alcanzar molaridades ni siquiera de 10 molar ni de esto, porque algo que también no estoy tomando en cuenta, que ahorita nada más es el ejemplo así general, es que estas sales, obviamente a pHs bajos, van a reaccionar y van a formar otro tipo de sales. Por ejemplo, si estoy bajando el pH con ácido clorhídrico, lo más probable es que se forme cloro de cobre, el cual tiene otro perfil de solubilidad. O si estoy bajando el pH con ácido sulfúrico, entonces se va a formar sulfato de cobre, el cual tiene otro perfil de solubilidad muy distinto, que son mucho más solubles que los hidroxilos. Y eso es lo que pasa ya digamos que en un problema real. Por eso nunca alcanzo valores así tan altísimos, de 2 por 10 a la 8, cosas así. Bueno, yo creo que continuamos, ahorita se vuelven a conectar luego, y ahorita continuamos con esto, pero ya haciendo el problema más específico.